Hermanos, vamos a la predicación y para eso les pido para abrir sus Biblias otra vez en la parte que hemos leído, Hechos 1, capítulo 1, entonces los versículos 12 hasta el 26. Esa parte es la parte que vamos a estudiar esta tarde juntos. Y el título dice: elección del sucesor de Judas, la elección de un nuevo apóstol, un nuevo discípulo. Hechos 1, versículo 12 hasta el 26. Hermanos, en esta parte larga que hemos leído juntos en la palabra de Dios, vamos a poner nuestra atención principalmente en los versículos 12 hasta el 14, pero más luego vamos a ver también el contenido del resto del capítulo, pero los primeros versículos 12 hasta 14 ya contienen tantas enseñanzas, hermanos, que no podemos estudiar todos los versículos con la misma atención. Es imposible para recibir todas las lecciones. Vamos a leer el versículo 14 primero, el versículo 14 y especialmente la primera parte de este versículo. Y este versículo nos dice, hermanos, todos estos discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los medios hermanos de Jesús. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a ver la importancia de la oración para la iglesia. La importancia de la oración para la iglesia. 3 puntos vamos a estudiar para obtener las lecciones de esa parte. Y el primer punto es oración sin cesar. Oración sin cesar. Y el segundo punto, oración unánime. Y tercer punto, oración que tiene resultado, que va a tener resultado. Oración sin cesar, oración unánime y oración con resultado. Primer punto, oración sin cesar. Hermanos, la Biblia dice que la vida cristiana es como una batalla. Si conocemos y pertenecemos a Cristo verdaderamente por la fe, vivimos una vida nueva, una vida cristiana. Pero la vida cristiana, hermanos, no es una vida tranquila y calmante. No. Los cristianos tienen que luchar la buena batalla de la fe. Eso dice la Escritura. Los creyentes luchan en el ejército del Señor, podemos decir. Es para vencer al enemigo poderoso del Señor. O mejor dicho, los 3 enemigos poderosos. Es decir, Satanás es un enemigo de Dios, todos sabemos esto. Pero hay 2 más. También el mundo, ¿sí? Con sus tentaciones, su injusticia y su impiedad. Es un enemigo. Y hay un enemigo más. También tenemos que luchar contra nuestra propia carne, que es débil y que inclina a servir al mundo y a Satanás. Nuestra propia carne es un compañero del mundo y un compañero de Satanás. Y todos los creyentes
que pertenecen realmente al Señor reciben un equipaje adecuado para poder luchar en la batalla. Armas. Todos entendemos, y los niños también, que un guerrero tiene que practicar usar sus armas para poder luchar en la guerra. Un guerrero. Niños, si un militar recibe un rifle, pero no lo usa en la guerra, no sabe usarlo, ese militar no puede ser útil en la batalla, ¿verdad? Así es un cristiano que no usa su equipaje en la batalla. El Señor nos da el equipaje, pero tenemos que usar el equipaje en la batalla. En el equipaje de un guerrero del ejército del Señor, no hay armas terrenales como un rifle o espada. Los guerreros del Señor tienen otras armas. Y una de las armas más poderosas que hay es la oración. La oración es una arma. La Biblia nos aconseja, orad sin cesar. Tenemos que orar siempre. En Santiago 5 leemos, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración de un solo creyente puede ser muy poderosa. Hay muchos ejemplos en la Escritura y tal vez en su vida personal también. Entonces, imagínense, hermanos, el poder de la oración de muchos creyentes juntos. El poder de la oración si una iglesia está orando unánime y sin cesar. Imagínense. Y eso vamos a ver en la parte de la palabra esta tarde. El jueves pasado recordamos un evento muy especial en la iglesia cristiana, la ascensión de Cristo. Ascensión es una palabra que para los niños tal vez es un poquito difícil, pero tiene que pensar en eso. Ascensión, ascensor. Ustedes saben lo que es un ascensor, ¿verdad? En un edificio grande, el ascensor puede llevarles a los pisos altos. Ascensión. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo subió al cielo. Y hermanos, eso fue un día glorioso. Cristo fue coronado con honra y gloria. Entró en el cielo otra vez como vencedor. Los ángeles vitoreaban cuando Cristo entraba en el cielo. Y en ese día, Cristo entregó su obra cumplida a su Padre, diciendo, Padre, yo cumplí la orden de la salvación. Ya está hecho todo. La salvación fue realizado. Satanás fue derrotado. Y ahora ya hay posibilidad para todos los pecadores que viven en todo el mundo a recibir perdón y salvación. Y el Padre estaba totalmente satisfecho. La obra de Cristo está cumplida. Ganó la vida eterna por sus amados hijos. Cristo ganó la vida eterna por sus amados hijos. Sus hijos. ¿Quiénes son los hijos del Señor? ¿Todos? ¿Todos los habitantes de la tierra? ¿O tal vez todos los que visitan la iglesia?
No, los hijos de Cristo, los hijos de Dios son los que confían en Cristo, que viven con Él diariamente. Hermanos, la ascensión fue un día especial para Cristo, pero también para sus discípulos. Los discípulos no habían visto la resurrección de Cristo. Han visto al Cristo resucitado, sí, pero no han visto la resurrección. Pero de su ascensión, los discípulos eran testigos. Y fue muy especial para ellos. Juntos miraban al cielo hasta que ya no podían verlo. Y después de esto, después de la ascensión de Cristo, ellos regresaron a Jerusalén. ¿Tristes? No, con alegría. No estaban tristes. Es porque ya entienden la razón de la muerte de Cristo. Ya entienden la razón de su sufrimiento. Ya entienden por qué Cristo estaba en la tierra. Ya entienden que así realizó su salvación. Cristo regresó al cielo a preparar un lugar en el cielo por todos sus hijos. Porque eso podemos leer en la palabra. Que Cristo dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y también Él prometió a enviar su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes. Él vive en el corazón para consolarles, para enseñarles también y guiarles por medio de la palabra de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que Cristo ya no está aquí en la tierra en medio de nosotros físicamente, porque con su cuerpo subió al cielo. Pero Cristo está con los creyentes espiritualmente. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está presente en la tierra. Entonces, los discípulos regresaron a Jerusalén. Vinieron de una colina que nosotros llamamos el Monte de Olivar. Eso podemos leer en el primer versículo de la parte que hemos leído. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Bajan de este monte a la ciudad de Jerusalén, el capital de Israel. Y ellos entran en una casa que está cerca al templo, sabemos, de la continuación de esa parte. Entonces los discípulos están juntos en esta casa. ¿Qué están haciendo? Bueno, sabemos también que no solo estos 11 discípulos están juntos en esta casa, sino que el grupo que está unidos juntos crece rápido. Más y más seguidores de Jerusalén, seguidores de Jesús, vienen a esta casa y se reúnen en este lugar. Sabemos de esta parte que a un momento hay un grupo de 120 personas, hombres y mujeres, todos juntos. Un grupo de 120 personas. Eso leemos en el versículo 15. Y los reunidos eran como 120 en número. Un grupo grande entonces. En una sola casa. Es algo bonito, ¿no? Nosotros también estamos en nuestras casas. No con un grupo tan grande, pero igual como los discípulos reunidos en casa. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? En el versículo 14 lo leemos. El versículo 14 nos cuentan lo que están haciendo.
El versículo 14 dice, todos estos, ese grupo grande, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacen entonces, niños? Ellos oran y ruegan. Ruegan. Rogar es algo que hacemos cuando anhelamos recibir algo, ¿verdad? Cuando necesitamos algo, cuando hay una necesidad muy grande, empezamos a rogar. Eso es importante. No solo estaban orando, también estaban rogando. Hermanos, puede ser que nosotros oramos a veces al momento que experimentamos dificultades. Puede ser que en este momento, en este tiempo tan difícil, tiene muchas necesidades, dificultades. Pero muchas veces oramos por costumbre o por obligación. O a veces si la palabra nos toca un rato, oramos, Señor, bendice tu palabra para cambiar nuestra vida, para cambiar mi vida, para cambiar tal o tal cosa que está mal en mi vida. Pero hermanos, si no es una oración que realmente anhela que el Señor la responde, no es una oración real. Si realmente queremos recibir algo del Señor, orar cambia en rogar. Es como un mendigo. Todos sabemos lo que son los mendigos, ¿no? Están rogando por dinero o comida. ¿Por qué ruegan? ¿Es porque ellos les gustan mendigar? Claro que no. Nadie le gusta mendigar. Nadie. Ellos mendigan porque tienen realmente necesidad. ¿Es usted un mendigo? Un mendigo espiritual, por supuesto. Está rogando a Dios. Hermanos, yo puedo decirles que Dios ama a los mendigos espirituales. Mendigos espirituales ruegan hasta que Dios le responde porque tienen necesidad. Estos discípulos están rogando. Estos discípulos extrañan algo, necesitan algo, tienen una necesidad. ¿Qué quieren recibir ellos? Ellos quieren recibir lo que prometió Cristo. Cristo prometió la venida del Espíritu Santo. Ellos han recibido una orden. Ellos han recibido una orden. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que ir en todo el mundo. Cristo dijo, vaya por todo el mundo para predicar el evangelio a todos los pueblos. Sentimos nosotros esa orden también. Que tenemos que llevar el evangelio a todos los pueblos. Hay personas que piensan que necesita una llamada especial para hacerlo. Y a veces sí es necesario, pero en general esa orden vale para todo cristiano. Vaya en todo el mundo, a todos los pueblos, también a las personas despreciadas que viven en su alrededor. Entonces, tienen que pensar un ratito.
cuáles personas en su alrededor desprecia usted? ¿Cuáles personas no le gusta? Tiene que ser honesto, ¿no? Tiene que pensar en esto. Y Cristo dice entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Condenar a ellos? ¿Rechazar a ellos? No, Cristo dice, vaya a ellos para predicar el Evangelio, porque ellos son parte de todos los pueblos también. Nosotros como cristianos no podemos hacer diferencia entre ricos y pobres, entre personas coloradas y blancas. Los discípulos tienen que ir en todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿En su propio poder? Ellos necesitan un poder especial para poder hacerlo. Y nosotros también necesitamos un poder especial, un poder divino, el Espíritu Santo. Por eso ruegan y oran. Ellos saben, sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios en mi vida, no podemos hacer nada. ¿Reconoce usted el anhelo de ese grupo de seguidores de Jesús, esos discípulos? ¿Sabe usted, sé yo, que no podemos hacer nada sin Dios? ¿Qué necesitamos ser llenados por el Espíritu Santo para poder hacer algo que agrada a Dios? Para ser apasionado y ardiente por Él, necesitamos ser llenados por Él. Cada creyente necesita ser llenado con el Espíritu Santo. Eso es indispensable para la vida espiritual. Romanos 8, versículo 9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En mis palabras, hermanos, en Romanos 8, versículo 9 leemos, si vivimos sin que el Espíritu Santo vive en el corazón, no somos cristianos. Si alguien no tiene el Espíritu, él no es de Cristo. Un cristiano sin el Espíritu no podemos llamar un cristiano. ¿Cómo sabe, entonces, cómo sabemos si el Espíritu habita, vive en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Es algo que podemos sentir, una emoción especial? ¿Es algo que podemos ver? No. Es algo que podemos percibir en la vida de alguien o en nuestra propia vida, si es posible también. Es posible ver los frutos que produce el Espíritu que vive en nuestra vida. Algunas características. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que un creyente siente tristeza y dolor por ser pecador. Una pregunta entonces. ¿Sabe usted lo que es sentir dolor por ser pecador? Duelen sus pecados. El Espíritu hace también que un creyente anhela ser reconciliado con Dios. O, en mis palabras, hace que queremos recibir perdón por los pecados. El Espíritu también obra la fe. El Espíritu Santo hace en el corazón de un creyente
que el creyente va a confiar en Cristo como su Salvador, que va a aceptar a Cristo como su Salvador, que va a recibir a Cristo como el regalo más grande que hay. Entonces, tristeza por los pecados, anhela para recibir perdón, y la fe para confiar en Cristo. Pero hay algo más, y también es importante. El Espíritu causa un deseo también en los corazones de los creyentes para seguir a Cristo. Eso significa para practicar la fe, para hacer lo mismo que Cristo hizo, para obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, para hacer su voluntad y para luchar contra los pecados y también para compartir la palabra con los demás. ¿Hay este deseo en su vida? Para vivir una vida como Cristo vivió. Y el Espíritu Santo da a los creyentes también un gran deseo de tener comunión con Cristo. ¿Cómo podemos tener comunión con Cristo? Eso es en tiempos de estar a solas con Dios, en tiempos de oración, estudiando y leyendo su palabra, pidiendo por su luz. Tiempos en que está a solas con Dios para oír su voz, para notar su presencia en la vida diaria. Algunas características de tener el Espíritu Santo en su corazón. Tiene que pensar, honestamente, ¿reconoce estas cosas en su vida? Si no reconoce estas características, hermanos, Romanos 8, versículo 9 dice, si el Espíritu Santo no está, alguien no puede ser parte de Cristo. Y si tiene que confesar honestamente que el Espíritu Santo no entró en su vida todavía, tiene que rogar. Tiene que rogar como los discípulos, para que el Señor entre en su vida con el poder de su Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos seguir a Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos sentir este dolor por nuestros pecados. Entonces ese grupo de discípulos en esa casa en Jerusalén están orando y rogando sin cesar para recibir el Espíritu Santo. Están orando unánimes también. Segundo punto, oración unánime. Los discípulos oraban, suplican sin cesar y lo hacen unánimes, todos juntos, unánimes en Cristo. Si quieres saber lo que es una iglesia verdadera, hermanos, aquí en estos versículos leemos lo que es una iglesia verdadera. Es un grupo de personas, no importa el edificio en que están, unánimes en oración y ruego. Ellos juntos forman una unidad en Cristo y esperan, anhelan ver el poder de Cristo. Hermanos, como iglesia somos llamados para formar una unidad. Pero todos sabemos que eso es muy difícil. Muy rápidamente hay peleas, problemas. ¿Por qué es que hay mucha separación, mucha división entre hermanos? Muy rápidamente las iglesias. El problema principal es
que no nos humillamos ante Dios. Unidad verdadera empieza con humildad verdadera. No hay unidad sin humildad. No hay unidad sin humildad. Si no somos humildes, no podemos ser una unidad. La Escritura dice que el corazón de un ser humano es orgulloso naturalmente. Su corazón es orgulloso, mi corazón es orgulloso. Los hombres son amadores de sí mismos naturalmente. Y orgullo hace separación. Humildad hace unidad. Entonces tenemos que luchar contra el orgullo de la carne. Luchar en oración. Los discípulos forman una unidad verdadera. ¿Cómo sabemos esto? Hermanos, tenemos que pensar en esto, ¿no? Este grupo de discípulos, hombres y mujeres juntos, es un grupo de 120 personas. 120. Y ellos están no solo 1 hora o 2 horas juntos, no solo un día o 2 días. La palabra nos cuenta que ese grupo de 120 personas están juntos 10 días. 10 días y noches. Hermanos, si quieres saber lo que es una iglesia verdadera, aquí podemos leer un ejemplo eficaz. Una iglesia verdadera no es un edificio. Una iglesia verdadera es un grupo de creyentes verdaderos que están unidos en oración, rogando, suplicando, anhelando que Dios venga y obre poderosamente con su poder divino. Y estaban tan unidos porque todos estaban enfocados en Cristo. Hermanos, si no estamos enfocados en Cristo en la iglesia, perdimos la comunión. Porque Cristo dice en su palabra que Él es el pastor y el resto son las ovejas. Y las ovejas tienen que oír a la voz del pastor. Las ovejas tienen que ver al pastor, porque si no lo hacen, pierden el camino. Es mi iglesia, es su iglesia, una iglesia que está enfocado en Cristo. Y si no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos falta? Ese grupo de 120 personas diferentes están reunidos en esta casa. Y cada uno tiene su carácter, hermanos, sus dones y debilidades. Todos tienen sus historias. Ahí está Pedro, con su carácter fuerte, y Juan, que es gentil y humilde. Tomás, que es melancolía. Pero aunque hay muchas diferencias, hay algo común entre ellos. Todos han encontrado a Cristo y confían en Cristo y viven con Cristo y viven por Cristo. Sus vidas están enfocadas en Cristo. El propósito de sus vidas es Cristo. La esperanza de su vida espiritual es Cristo. Ellos son como hojas de un mismo árbol. Y niños, ustedes saben cómo funciona, ¿no? En un árbol hay muchas hojas.
Y todos sabemos, si va a comparar dos hojas de un solo árbol, ninguna hoja es exactamente como la otra. Hay diferentes formas, diferentes tamaños. Todos son diferentes. Es casi imposible encontrar dos hojas similares de un mismo árbol. Pero todas las hojas son reconocibles como hojas del mismo árbol. Así es la iglesia. Todos los creyentes, y estoy hablando acerca de los creyentes verdaderos, porque sé también que en cada iglesia hay creyentes que no son verdaderos, aunque nosotros no sabemos siempre la diferencia. Hermanos, para poder ser una unidad tenemos que aceptar que no todas las hojas tienen la misma forma. Tenemos que aceptar, si somos orgullosos, tenemos que aceptar y aprender que no todos son como nosotros. Cada uno tiene su carácter. Cada uno tiene sus dones. Cada uno tiene sus debilidades. Yo también. Usted también. Y realmente necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, porque Él nos hace humildes. Así no decimos, ese hermano o esa hermana es menos que yo. Así decimos, ese hermano o esa hermana es más que yo. Y si Dios nos hace humildes con su obra en nuestro corazón, tenemos que decir, yo soy menos que todos mis hermanos. Eso es humildad. Ese versículo es un espejo para nosotros como iglesia. Somos nosotros así. Un grupo unido que está unido en oración y ruego. ¿Qué es lo más importante en su iglesia? Vamos al último punto, la predicación. La oración verdadera va a tener resultado. Dios va a responder esa oración poderosa. Y primeramente podemos ver que Dios va a restaurar el número de los discípulos. Eso es la primera respuesta. Niños, ustedes saben también cuántos discípulos tenía Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Niños. Eran 12, ¿verdad? 12 discípulos. Pero había uno que ya no está con Jesús. ¿Cómo se llama el discípulo que ya no está con Jesús? Judas. ¿Por qué? Es porque el Judas engañaba a Jesús y lo entregaba a los líderes de los judíos que lo mataban. Judas era un discípulo de Jesús. Judas era como los otros. No había diferencia. Eso es algo notable, algo importante. Eso leímos en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Ahí Pedro está contando acerca de Judas que él era contado con nosotros. Él era parte de nosotros, dice Pedro. Y tenía parte en este ministerio. Él era predicador como los otros.
Judas vivía con el Señor, trabajaba en su ministerio, pero nunca, y eso es importante para saber, nunca fue cambiado realmente. No habían frutos del Espíritu en su vida. El Espíritu Santo nunca entró en su corazón. Y por eso, al fin, dejaba a Jesús y lo entregaba a los judíos. No amaba a Jesús. No estaba enfocado en Jesús. ¿Cómo terminó la historia de Judas? Pedro nos está contando en esa parte, con palabras claras. Es una historia trágica. Después de su traición, cometió suicidio, dice la palabra. Y el dinero que recibía por traicionar a Jesús, ese dinero fue usado para comprar un cementerio para extranjeros. Qué triste fue el fin de la vida de Judas, hermanos. Pero tenemos que realizarnos también que eso fue realmente algo impactante para los otros discípulos. Imagínense. 3 años esos 11 discípulos han trabajado con Judas. 3 años. Judas era un amigo de ellos, un compañero. Estaba trabajando en el mismo ministerio, dice Pedro. Qué impactante es para la iglesia si uno de los líderes deja a Jesús y regresa a su vida anterior. Es impactante. Lo que está pasando aquí, en general, lo leemos y pensamos muy fácilmente allá. Entonces Judas se fue, entonces viene otro discípulo, listo. No. Ellos están recordando lo que pasó con su amigo, con su compañero Judas. Y por eso dice Pedro, es bien para elegir una persona que va a reemplazar a Judas. Un discípulo tiene que tomar el lugar de Judas. O mejor dicho, Pedro dice que Dios tiene que elegir un reemplazo en lugar de él. Y eso es lo que está pasando en esa parte. Y así hacen los 11 discípulos. En los versículos 24 hasta el 26 leemos, y vamos a leer juntos los versículos 24 hasta el 26. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, habían seleccionado 2 discípulos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo empezaron a elegir un nuevo líder de la iglesia? ¿Cómo empezaron ellos? ¿Qué leemos en estos versículos? Y es una lección para nosotros, hermanos. No tenemos mucho tiempo para pensar muy profundamente en esto, pero tengo que decirles, ¿cómo elegimos nosotros, los líderes de la iglesia, los líderes de los ministerios? ¿Cómo elegimos?
los líderes. Los discípulos empezaron con sus manos unidas, con sus ojos cerrados, orando. Y dice, nosotros tal vez preferimos una persona, pero tú, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos tenemos que elegir. Hermanos, en la iglesia tenemos que elegir las personas que obran en los ministerios. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que elegir los líderes de la iglesia de esta forma. Porque así Dios mismo nos guía en elegir los líderes. Él conoce el corazón de todos y así el Señor cuida a su iglesia. Así el Señor edifica su iglesia. Tenemos que dar espacio al Espíritu de Dios para edificar nuestra iglesia con los líderes que Él prefiere. Entonces, el Señor responda a la oración de este grupo. Primeramente en cuidarlo como iglesia, dándolo un liderazgo que Él prefiere. Y luego, después 10 días de ruego y oración, les dará una respuesta clara y gloriosa. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente en el día de Pentecostés. Eso vamos a recordar la próxima semana, Dios mediante. El derramamiento del Espíritu Santo. Terminamos esa predicación, hermanos. La lección principal que contiene esta predicación es: tenemos que usar las armas espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo. La oración. Especialmente la oración. Tenemos que orar, rogar, suplicar hasta que Dios nos responde. Porque muy fácilmente, hermanos, en nuestras necesidades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en general? Buscamos primeramente a personas que tal vez puedan ayudarnos. Vamos a llamar un familiar que tal vez pueda ayudarnos económicamente. Vamos a pedir un pastor de la iglesia para orar por nosotros. Vamos a cualquier persona para recibir su ayuda. Hermanos, eso no es usar las armas espirituales. Tenemos que orar primero. Y si eso no funciona, tenemos que rogar. Y si eso no funciona, tenemos que suplicar. Hasta que Dios nos responde. También como iglesia. Si cosas no van bien, si no podemos seguir adelante, si no hay personas que aceptan a Cristo por fe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Organizar más actividades? ¿Organizar tal o tal cosa? Tenemos que usar las armas espirituales en esa guerra espiritual. Hasta que Dios nos responda. Hermanos, es mi deseo que nuestra oración sea un coro que ruega al cielo. Dios, te necesitamos. Dios, sálvanos. Dios, enséñanos y guíanos en tus caminos. Dios, llénanos con tu espíritu. Porque Dios quiere que compartimos la necesidad que tenemos con Él. Primeramente. Y especialmente la necesidad de su espíritu para que Él nos guíe en su palabra.
tenemos que usar las armas espirituales y especialmente la oración. Amén.